Vamos a comenzar tejiendo 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una vez tengamos las 15 cadenetas tejidas, vamos a empezar a tejer en el segundo punto contando desde la aguja. En este no, sino en el siguiente. Y vamos a tejer puntos bajos. Y vamos a terminar la hilera con 14 puntos bajos. Y simplemente tenemos que ir tejiendo a lo largo de toda la cadena puntos bajos en cada una de las cadenetas que hemos tejido anteriormente. Una vez hayáis tejido las 14 cadenetas, os tiene que quedar un cordoncito así. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer una cadeneta al aire y girar la labor. Y ahora vamos a tejer 13 vueltas más solo de puntos bajos. Tejemos puntos bajos y cuando lleguemos al final tejemos una cadeneta al aire y giramos la labor. ¿Veis? Y vais haciendo así. Simplemente puntos bajos. Vais tejiendo. Puntos bajos. Y ahora tejemos el punto. Y este que al principio cuesta un poquito de identificar, lo buscáis, cogéis y hacéis el punto. Cadeneta al aire y giramos. Y seguimos tejiendo hasta que tengamos 14 vueltas. Una vez hayáis tejido las 14 hileras, os tiene que quedar un cuadradito así. Tenéis que tejer otra exactamente igual. Aquí tengo yo la mía. Le escondéis los hilitos, cogemos las dos tapitas y las juntamos de este modo. Y ahora lo que voy a hacer es unirlas. Meto la aguja por el último punto que he tejido y por el primero de la esquinita de la otra tapita. De este modo. Y lo que voy a hacer ahora es un punto bajo. Y voy a unir la tapita, las dos tapitas mejor dicho, ¿veis? Introduciendo por los agujeritos que hemos dejado al tejer con puntos bajos. En el siguiente. ¿Veis? Y así voy tejiendo puntos bajos. En los laterales costará un poquito más porque no tenemos los puntos tan definidos como en este lado. Pero metéis la aguja, la dejáis llevar por los agujeritos que se han formado y listo, no tiene más misterio. Entonces, seguís tejiendo puntos bajos. ¿Veis cómo se va quedando todo unido? Sigo con los puntos bajos. Aquí llego a la esquinita. Y ahora ya que he llegado a la parte donde están bien definidos los puntos, lo voy a tener más fácil. Porque simplemente vamos a tener que seguir tejiendo guiándonos por los puntos bajos que hemos tejido anteriormente. Aquí sigo con los puntos bajos, muy facilito, ya veis. Lo único que hay que hacer es poner las dos tapitas juntas, . 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
y se va haciendo solo como quien dice. Metéis la aguja por los puntos bajos tejidos anteriormente y simplemente vais sacando y tejiendo puntos bajos. Vale, vais a repetir esto, bueno, repetir, mejor dicho, vais a hacer esto a lo largo de todo el cuadradito. Este hilito que no he escondido con la aguja, lo que voy a hacer es meterlo hacia adentro y ahí se va a quedar bien guardadito. Lo que os decía, vais a tejer a lo largo de todo el regalito, el cuadradito, menos la última parte, pues la vamos a dejar un poquito abierta para meter el relleno. Antes de seguir y cerrar el gumi, como os decía, dejamos un trocito sin cerrar y metemos tanto relleno como queramos. Yo no le voy a meter mucho porque quiero que me quede un poco mullidito, pero tampoco quiero que me quede muy duro, muy vasto. Entonces le voy a meter un poquito, como os digo, de este modo, y voy a dejar pues que me quede pues eso, como no sé, como un ravioli, ¿veis? O sea, queda mullidito pero nada exagerado. Ahora bien, termino de cerrar. Vale, dejo el último punto que me queda así y voy a unir en la primera cadeneta que se me ha formado al tejer estos puntos bajos mediante un punto deslizado. A ver, que está rebelde hoy. Así. Y un punto deslizado. Yo le voy a hacer una cadeneta al aire y voy a cortar. Y he hecho la cadeneta al aire para ahora que me quede como un nudito y quede todo bien cerradito. Ahora con una aguja lanera escondo este hilito y ya tendría lo que es el paquete listo. Ahora para tejer el lazo del regalo voy a tejer 40 cadenetas. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 37, 38, 39 y 40. Vale, antes de seguir tejiendo voy a comprobar que esta cadena le sirve a mi regalo. Entonces voy a probar que los puntos son suficientes, o si por el contrario me he pasado con los puntos y necesito menos. Entonces vais haciendo así y comprobáis si llega junto o no. Vale, mirad, yo por ejemplo con 40 veo que está bien. Si me sobraran puntos, pues quitaría alguno. Si me faltara, añado un par de cadenetas y compruebo y ya está. Bueno, una vez comprobado que el lacito está bien, que es el tamaño adecuado, vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Voy a tejer en el segundo punto, empezando a contar desde la aguja, no en ese, sino justo en el de abajo, en el segundo. Y voy a hacer un punto bajo. De hecho, voy a tejer toda esta cadena con puntos bajos. Un punto bajo por cada cadeneta tejida. Y así voy a ir haciendo hasta llegar al final. Simplemente voy tejiendo puntos bajos para darle ese aspecto de cuerdecita, de lazo un poquito más grueso.
tejo los dos últimos puntos bajos que me quedan y ahora voy a cortar. Voy a dejar un trocito, tampoco muy largo, porque luego lo vamos a coser entre sí. Tiene que haber quedado un cordoncito así. Cogéis el cordón y lo vais poniendo como queréis que quede, pues así. Entonces yo ahora voy a coger un alfiler y voy a dejarlo aquí pinchadito, simplemente a modo de guía de cómo quiero que me vaya a quedar, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es otra tira exactamente igual, solo que va a ser la que atraviese por aquí nuestro regalito. Para el nuevo cordel he tejido 36 cadenetas y ahora voy a comprobar si es suficiente o no. Entonces lo voy a acomodar de esta forma para ver si me sirven estas 36 cadenetas o no. A ver, mirad. ¿Veis? Me he pasado con las cadenetas. Aquí está. ¿Veis que se juntan ahí y les sobresale? Pues les sobran como 3-4 cadenetas. Entonces, esto es muy fácil. Tengo 36, pues le voy a quitar, voy a dejar con 32 cadenetas. Y vuelvo a probar a ver cómo me queda. Yo lo voy a poner aquí en la zona blanca para comprobar y ver mejor el color. Intentad que no se enrolle para ver bien. Bien, mirad, ¿veis? Ahí queda justo en consonancia. Perfecto. Y ahora simplemente voy a coger y voy a hacer exactamente lo mismo de antes. Empiezo a tejer en el segundo punto contando desde la aguja y van a ser puntos bajos en cada una de las cadenetas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el cordel anterior. Puntos bajos en cada una de las cadenetas. Una vez tengo tejido el último lazo, voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con el otro lacito y es acomodarlo. Entonces sería más o menos así. Mirad que no se enrolle y lo voy a juntar todo con un alfiler, y esto simplemente lo hago para ver cómo va a quedar. Claro, así no queda bonito, pero ahora toca esconder los hilitos, juntar cada lacito con su extremo y por último voy a hacer un lazo. Os voy a dejar en la cajita de información, al igual que al final de este vídeo, un enlace para que vayáis al vídeo tutorial donde explico cómo hacer estos lacitos. Bien, ahora simplemente vamos a coser todo, le vamos a poner el lacito y ya tendríamos el regalito terminado. Así queda el regalito terminado y bueno, lo podéis hacer de diferentes colores. Este, por ejemplo, es otra opción, este también. Yo los he hecho en colores navideños, vosotros podéis hacer del color que prefiráis. Rosa, azul, naranja, verde, eso ya como más os guste. Y ya lo último para terminar y poder colgar del árbol es coger un trocito de hilo plateado o dorado, eso ya es a vuestro gusto. Cortamos y le hacemos un nudito justo al final. ¿Veis? Podéis hacer nuditos para asegurar bien. Podéis hacerlo doble, la lazada, como queráis. Y ahora simplemente con este hilito voy a coger una esquina del
el regalito, pues de la esquina donde quiero que vaya colgado. Voy a elegir esta, por ejemplo, y lo que voy a hacer es simplemente introduzco la aguja, ¿veis? Y voy a pasar el hilo de un lado a otro. Podéis utilizar una aguja lanera o cualquier cosa que os sirva para lo que es atravesar el hilo, atravesar el amigurumi con el hilo. Y ahora simplemente lo que hago es abrir el buclecito este, introduzco y listo. Ya está nuestro adornito para el árbol terminado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.